LED. Una nueva forma de entender la radio. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. 5G, Chat GPT, NFT. Si sentís que todo rima, pero no entendés por qué, escuchá Control Z. En una hora tenés toda la data y sin ningún verso. Control Z. ¿Cuánto humo hay en el metaverso? Control Z. ¿Cuándo llega el 6G? Control Z. ¿Es verdad que hay un robot que ya está haciendo tu trabajo? Control Z. Todo eso y mucho más te lo contamos primero en 60 minutos. Los jueves a las 9 de la mañana. Control Z por Radio LED. Muy, pero muy buen día a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Control Z, este programa en el que todos los jueves aquí en LED FM hacemos un repaso por las novedades del mundo de la tecnología. Mi nombre es Facundo Raventos, productor de este envío. Estoy junto a Hernán en los controles y preparado para darle comienzo a este programa de jueves lluvioso. Está el señor Ricardo Samedan. Ricky, buen día, ¿cómo va? Buenos días, chicos. Que mejoren estos días. Sí. ¿No? Que mejore este día, que va a estar lluvioso, al menos en el área metropolitana de Buenos Aires, por buena parte del día. Estaba viendo en redes sociales un informe, una previsión del Observatorio Meteorológico Europeo, que publicó sus previsiones para lo que resta del año. Y no son buenas noticias en lo que tiene que ver con la lluvia, al menos no para nosotros, como todo, ¿no? Hay gente que podrá opinar distinto, según cómo tercie la lluvia en su ecuación económica y de vida, pero al menos para áreas urbanas pinta que va a ser un semestre lluvioso. Está como, aparte, la advertencia sobre el super niño. Sí. En vigencia. Sí, y lo que nos espera, ¿no? Si todo sigue así y si haya una réplica de lo que fue en el verano en el hemisferio norte. Claro. Pero bueno, primero tenemos que pasar agosto, el mes más largo del año. Pero así como quien no quiere la cosa, estamos terminando su primera semana, ¿eh? Sí. Bajito, ¿no? Tranqui. Sí. No hay que avivar al calendario. Yo creo que es una de esas cosas, no hay que mirarlo, ¿no? Claro. Hay que dejar que pase solo, como los perros en la calle, que no, si los mirás mucho te sigue. Sí. Divino el perro, pero digo, hay que hacer como que no está e ir pasando los días. Ir pasando los días en los que, como siempre, vamos comentando noticias de tecnología, y esta semana tuvo un montón de cosas. Y yo me quería detener en dos para el inicio de esta emisión de Control Z. Bien. Una por algo que pasó, que uno dice, ¿cómo puede ser que pase algo así? Y va a seguir pasando y va a ser un problemón. Y la otra también. La primera tiene que ver lo tiene protagonista Brandon Kleine, que según la Corte de Apelaciones de Nueva Escocia estuvo preso 18 meses, detenido por difundir
imágenes de abuso sexual infantil, o sea, grave, digamos, no es que estuvo preso por una pavada, sino que algo que incluso dentro del ámbito eh, policial, carcelario y demás está muy mal visto. Claro. Se comió 18 meses por un error, y el error no es que fue acusado falsamente él porque, como ha sucedido, lo confundieron con otra persona, porque estaba ahí pero no tenía nada que ver, porque fue un perejil que dejaron enganchado. Nada de eso, sino porque su usuario en una aplicación de mensajería llamada Kik es igual al de la persona que difundió este contenido de pornografía infantil, pero con un guión agregado. Claro. Y se comió 1 año y medio de cárcel, que nada le va a devolver, ni plata, ni nada, nada en la vida le va a devolver eso. Además, queda marcado él en los registros. Cualquiera que haga una búsqueda de él, y tuviste algún temita, no, vas a un laburo o algo y tenés antecedentes. No, sí, estuve 1 año y medio preso por difusión de imágenes de pornografía infantil, pero no tenía nada que ver. Sí, es un buen caso para uno de esos de derecho al olvido, digamos. Sí, total. Cosa imposible hoy porque su nombre está en claro. todas las noticias de todos los medios del mundo, como mirá, este pobre pibe se comió 1 año y medio de cárcel por alguien que anotó mal en la causa una arroba algo, ¿no? Sí, claro. Esta semana justamente hubo bastante lío también, ya que estamos en tema, con WhatsApp. Empezaron a regir los nombres de usuario. En realidad falta todavía, pero sí digamos, lo contamos hace unas semanas, que ya podés reservar tu nombre de usuario en WhatsApp, tener un arroba algo. Y esta semana hubo un día en el que un montón de gente se levantó y se encontró con que le habían bloqueado su cuenta de WhatsApp sin previo aviso. Y esto tiene que ver con unos filtros de spam que habilitó WhatsApp, que tiene y que ajustó de más, y que hizo que la plataforma considerara que un montón de gente estaba reenviando información y haciendo spam cuando en realidad no lo estaba haciendo. Que no era el arquero de Cabo Verde congelado y todas esas cadenas que... No. Okay. En realidad el problema no es el arquero de Cabo Verde congelado, sino a quién se lo mandas. Claro. La cosa es así: si ustedes tienen mucho WhatsApp, toma como spam que vos le mandes mensajes a gente que no tenés anotada como contacto. Bien, perfecto. Entonces hay mucha gente que usa WhatsApp para trabajo como medio de difusión de lo que hace, noticias, el menú del día, tal cual. lo que se te ocurra, ¿no? Los nuevos ingresos de mercadería, lo que se te ocurra. Y entonces no tiene un grupo armado porque la gente es reacia a estar en grupos de ese estilo. Tal cual. Los canales, que serían la función, el lugar ideal, están ahí, pero no tienen la visibilidad que uno necesita para estas cosas. Entonces mucha gente lo que hace simplemente es una forma de spam de bajo nivel, que es que te manda un mensajito, que alguna vez te lo mandó, te manda un mensajito con las novedades. El tema es que si WhatsApp dice, bueno, si yo lo tengo si esa persona tiene a la persona a la que le está mandando el mensaje como contacto, está todo bien. Se supone que hay una relación previa y entonces no es spam puro. Ahora, si yo te mando mensajes a 100, 200 cuentas que son más 54, el cálculo, para mí correcto, es que, bueno, medio estás mandando un spam. Sí, claro. Entonces, si les pasó, o si no les pasó, pero hacen eso, agreguen a esas personas como contacto. No necesita ser un contacto súper, alcanza aunque le pongas un nombre,
puede ser simplemente cliente 1, cliente 2, cliente 3 o posible cliente 1, 2, 3, no importa. La cuestión es que tenga algo que para WhatsApp le haga suponer que vos tenés una relación y que por lo tanto no lo vas a estar spameando. Bien. Pero digo, así, esto que le pasó a Brandon Kleine es lo que comentábamos en su momento cuando WhatsApp habilitó los nombres de usuario. Y en realidad es lo que pasa con cualquier red social que tenga nombre de usuario, que es que hay que tener mucho cuidado con los nombres parecidos, ¿no? Con los que son parecidos, pero tienen un punto, un guión bajo, un guión alto, un 1 en vez de la L, todo ese tipo de cosas que además se usan para tratar de falsar un nombre, y que en este caso terminaron con este pobre pibe en cana. Es interesante porque así como nadie esperaría que un homónimo, solamente por llamarse como la otra persona, vaya a tener problemas con la ley, sino que se sobreentiende que puede haber dos personas con el mismo nombre y que el nombre solo no es motivo suficiente para meter en cana a alguien. Y encima, en el caso de las redes sociales, vos no podés tener dos personas con el mismo nombre, sí o sí tiene que tener algún carácter de diferencia. Uno tiende a creer que las fuerzas de la ley y el orden estarían atentas a justamente anotar debidamente el nombre de usuario para no cometer este tipo de errores, pero evidentemente no sucedió, y evidentemente el bueno de Brandon, pobre, no tenía un abogado suficientemente astuto como para darse cuenta de que la cosa pasaba por ahí. Sí, claro. Pero bueno, lo bueno es que lo absolvieron, ya está libre, dejó sin efecto la sentencia, todo más allá de que nadie le va a devolver a él esos 18 meses que se pasó preso. En esto que siempre argumentamos en Control Z, esta cosa de tratar de ver estos lugares donde la tecnología digital de repente va cambiando nuestra vida sin que a veces nos demos mucha cuenta. Uno tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se define nuestra presencia online, lo que decía Facundo del derecho al olvido, que de repente es un elemento importante. Lo podría esgrimir Candela Arizaga, ¿no? Tal cual. No sé si califica como pareja, ¿no? De Facundo Moyano, que de repente está metida en un lío mediático por algo que finalmente era un problema suyo privado, ¿no? Ella estaba con su pareja, no estaba haciendo nada malo hacia los demás, estaba simplemente pasándola bien con otra persona, y en algún momento la cosa se desmadró, pero si no fuera porque Moyano es Moyano. Sí, claro. No hubiera pasado a mayores más que el videíto por ahí de ellos dos corriendo por la calle a una hora medio rara, como una situación medio extraña. Sí, en contra del tránsito, capaz, que eso es una de las situaciones de peligro. Pero ella ahora, digamos, de aquí para siempre, cada vez que la busques, en algún lugar, en algún momento va a saltar que consumía drogas a mansalva. Bueno, claro, y de hecho, por ejemplo, en paralelo no, se montaba el relato del perro, porque en el video se veía el perro, después la gente decía qué pasó con el perro, ¿entendés? Como sí. eso, de repente sabes un montón de cosas, sabes que tenía un perro, sabes que lo recuperó porque tuvo que aclarar que ya se había encontrado con su perro. Todo un montón de cosas que no deberíamos saber de ella. Sí, tal cual. Que no deberían haber trascendido más allá de ponerle que alguien hubiera hecho la denuncia y bueno, por eso intervino, claro. Le tomó declaraciones a todos los testigos, las 1000 cámaras de seguridad que de repente hay por todos lados, tiene que ver con la zona también, ¿no? Y son todas cámaras de los edificios, pero igual de repente tenés como una cosa medio rara. Sobre todo eso, sobre esa cosa de qué difícil es tú controlar tu presencia online para que no te juegue en contra, digamos, se suma otra cosa, que es una especie de vuelta de tortilla de lo que está haciendo Meta con sus anteojos inteligentes, sus anteojos conectados, los Ray-Ban, porque hasta ahora
y más allá de unas quejas que estuvieron desde el inicio, los anteojos de Meta, estos que tienen una camarita en la montura de los anteojos, Ujú. parecían haber zafado de una posición contraria general como herramientas de espionaje. Porque finalmente, esto se dijo desde el día que estuvieron presentes, pero habían encontrado un nicho en los usuarios de los creadores de contenido y cierta gente fashion y qué sé yo, como que no estaba tan mal tener unos anteojos que tienen una cámara que cuando vos tocas la patilla te graban unos videitos, te prenden una luz en la montura de los anteojos. Siempre lo dijimos, es difícil saber realmente si la gente que tenés delante se da cuenta de esto o no, Tal cual. de que están siendo grabados, porque si vos vas con una cámara, si vos vas con el celular, es evidente que estás haciendo eso. Cuando vas con los anteojos es como más raro. Tiene la gracia para quien está grabando, que tiene las manos libres, que el punto de vista desde la altura de tus ojos, entonces es muy natural para un montón de cosas. Tiene la contra de que eso, de que de tan disimulado que es, cae en una invasión a la privacidad porque te puede agarrar desprevenido y que vos no te des cuenta, que no mires la cara de esa persona que tiene esos anteojos, que además parecen anteojos comunes, no te des cuenta que están haciendo, que te está grabando. Venían bien hasta ahora y ahora hay una gran campaña de nuevo, sobre todo contra Marquitos, como siempre, que es el que la liga, pero bueno, es uno de los precios de ser uno de los hombres más ricos del mundo. Tal cual. En algún momento te tiene que pegar. Dudo que él pierda sueño porque hay gente que se queja de uno de sus productos, porque Nah. si es por eso, hay un montón de gente que se queja de Facebook, que se queja de Instagram, que se queja de WhatsApp, al nivel de llevarlo a él a comparecer ante el Congreso y demás, con lo cual que alguien se queje por unos anteojos que siguen siendo un producto de nicho. Me pregunto, una pequeña digregación, ¿cómo se sentirá él con la nueva, viste que va a salir una película como continuación de la red social, Sí, que tiene que ver con sus declaraciones ante el Congreso? Me sí. imagino cómo estará, porque en su momento había tenido un poco de rebotes por ahí cómo lo caracterizaban a él en cuanto a su ambición, su pelea con el creador de Napster y demás. Me imagino si estará tranquilo o si le volverá a suscitar ahí emociones cruzadas. Es una buena pregunta porque ya lo habíamos... Zuckerberg tiene una cosa bastante interesante, que es que fue primero el bueno, Claro. o al menos el loquito que traía una cosa copada como era Facebook. Después se transformó en el villano porque había hecho esta cosa tremenda que era Facebook. Uh-huh. Y en el último tiempo oscilaba digamos, con grandes variaciones en pocos periodos de tiempo, de ser de nuevo el copado, ¿no? El que se reía de sí mismo, el que Sí, aparecía gana en con... comparativa por ahí con los otros personajes que se han ido Total, sumando a la galería. total, ¿no? Total. Comparado con Elon, digamos, Claro, con es, Sam Altman es un nene también. hermoso. Tenía como esa cosa muy copada de buena onda. De repente metió todo en dijo lo que va a ser el metaverso y todo el mundo se lo quedó mirando y dijo, no, vos se supone que sos uno de los tipos más inteligentes del mundo y me está viniendo con esto Sí, que claro. se ve a lo lejos, que no da pie con bola. Pero él logró algo copado. Yo interpreto que fue absolutamente premeditado y calculado y demás, pero no importa, le salió, que era esta cosa de humanizarlo. Sí. Después de los memes de él como un robot tomando agua cuando compareció con el Congreso, que tenía un traje todo incómodo, el pelo muy corto, él que es muy blanco y demás, pasó de eso a hago artes marciales, me dejo el pelo largo, me he visto más canchero. Hubo como todo un laburo de lavarle la imagen a Marquitos, en paralelo con, porque fue más o menos durante el mismo tiempo,
en paralelo con la transformación de Elon Musk en el villano supervillano. Claro, sí. Y la transformación de Bill Gates en el viejito piola que te recomienda libros y que diseña inodoros para gente que no tiene cloacas, esas cosas Sí, sí. de que ya está de vuelta de todo, ¿no? Y que regala su fortuna, la pone en filantropía, que yo, incluso con la separación del divorcio de su esposa de toda la vida, que en un punto, digamos, lo deja mal parado, pero a la vez lo humaniza, que finalmente era lo que él buscaba. Pero decía, Marcos Zuckerberg había logrado, ¿no?, salir de ese lugar y ahora está volviendo a caer en, este es el pibe que tiene aplicaciones que polarizan el mundo, desde que obligan a la gente, que hacen que la gente parezca estar comunicándose más, pero en realidad están todo el tiempo más alejados y más divididos y más peleados, y le trae problemas de salud mental a los adolescentes, y se come juicios en toda parte del mundo por todo esto. Tenía los anteojos que eran un producto novedoso y propio, que es algo raro para Meta como compañía, que en general, salvo Facebook, Instagram y WhatsApp, son dos productos que la compañía compró, que ya existían, Claro. y que sin lugar a dudas potenció y los hizo crecer y todo, pero no fueron idea de él. Entonces siempre está esa cosa de que Zuckerberg creó Facebook y después lo único que hizo fue robarle o comprar ideas ajenas. Pero lo de los anteojos realmente era como un producto muy de nicho y muy propio, y venía funcionando muy bien económicamente por esta cosa de, bueno, no es un producto para todo el mundo, claramente, pero es un producto para creadores de contenido, y de repente le aparecían competidores. Samsung presentó unos, y ahora se espera que Apple, hay que ver si efectivamente sucede, pero uno de los grandes productos que se viene debatiendo hasta hace bastante, que podrían llegar, son anteojos de Apple similares a estos. Esto es un anteojo con una camarita, un micrófono y un parlantito con el cual vos podés o grabar videos o sacar fotos, o sobre todo, que a lo que más se apuesta, a tener la posibilidad de dialogar con una inteligencia artificial, con un asistente, sin tener que sacar el teléfono. Claro. Con la ventaja de que, como la cámara de los anteojos está a la altura de tus ojos, ve lo que vos ves, y entonces vos no tenés que sacar el teléfono y apuntar, sino que vos para donde vos estés mirando le decís eso: ¿qué es esto que tengo acá adelante? Decime qué puedo hacer con estos ingredientes, qué comida puedo hacer con estos ingredientes, decime quién es el prócer que está en esa estatua, ese tipo de cosas. Y cosas mucho más sofisticadas que eso, pero digamos, los ejemplos básicos que se dan siempre son eso. Entonces, Apple tenía un producto de estos en cartera, o al menos eso es lo que dicen todos los rumores, y de repente, y se suponía que lo iba a presentar ahora en septiembre-octubre, junto con el iPhone 18 y el iPhone plegable, supuestamente. Y ahora de repente está esta campaña, o este cambio de humor respecto de los anteojos, así como en su momento los Google Glass de Google al principio eran simpáticos y después se transformaron en una marca de perversión, ¿no? De el que quiere sacar fotos sin permiso. De repente Apple tiene, en teoría, que tomar una decisión: si ignora ese cambio de humor social y dice, no, pero los nuestros son diferentes y nuestra base de usuarios va a entender por qué son diferentes y los va a comprar, o dice, bueno, esto lo metemos en un cajón y esperamos. Total, nunca dijimos nada, no prometimos nada, dejamos que pase el tiempo a ver qué pasa, si socialmente cambia y podemos apuntar a tener estos anteojos. ¿Por qué los anteojos? Porque son una forma muy sencilla, como decía, de ofrecer una interacción
con un asistente de inteligencia artificial con mayores capacidades que simplemente tener unos auriculares, siempre pensando en que vos siempre pensando en un producto que no requiera que saques el teléfono del bolsillo, porque si no ahí ya está, es simplemente el asistente que tenés en el teléfono y listo, no hay nada más Claro. para hacer. Pero lo que tienen de bueno los anteojos sobre los auriculares es la posibilidad de poner una cámara. Hay varias patentes y varios rumores dando vueltas de auriculares con patita, ¿no? Los el típico auricular de tanto de Apple como de otras compañías. Hoy por hoy casi todos tienen ese formato que podría tener cámaras en la patita, con lo cual tendría una visión medio de pájaro sobre lo que vos estás viendo, Claro. pero, o sea, más lateral, pero que podría también funcionar de esta manera, pero no se sabe. La cuestión interesante para mirar ahí es qué va a pasar ahora, ya te digo, cuando pase este agosto eterno y lleguemos a septiembre-octubre, cuando Apple presente los nuevos teléfonos, ver si efectivamente va a presentar, además de su iPhone estándar, uno plegable, y si va a tener el coraje, o al menos la previsión, de presentar un nuevo producto. Con el auto, con el proyecto para tener el auto de Apple, estuvo 10 años y finalmente no hizo nada, con lo cual tranquilamente podría suceder que agarre los anteojos y diga, no, no es el momento, lo esperamos. También puede ser que de alguna manera los anteojos hayan resuelto este problema de invasión de la privacidad con una visibilidad mayor de la luz, no sé, que se ilumine todo el anteojo, qué sé yo. Claro. Algo que sea, que Bien realmente notorio. cuando vos estás grabando realmente sea imposible ignorarlo, pero aún así queda toda una duda. Todo esto además le pone un freno, al menos en el corto plazo, a los anteojos con pantallas integradas, que son como el gran futuro de los anteojos. Anteojos en los que vos puedas tener información reflejada sobre los cristales y que eso te permita subtitular el mundo. Hay un montón de anteojos que están probando estas funciones. Meta tiene uno, Google tiene uno, y hay un montón de compañías independientes que también están desarrollando esto. Pero es como lo que para muchos es el futuro de la interacción con lo digital. El teléfono ya está resuelto, el smartphone ya está resuelto, ya no va a cambiar demasiado, más allá de que ahora hay modelos más plegables, menos plegables, con un pliegue, con dos pliegues, más grandes, más chicos, ya está. La idea de tener una superficie donde ver información está resuelta. Pero lo que sigue dando vueltas es la posibilidad de hacerlo sin tener nada en las manos. Y en eso lo mejor claramente son unos anteojos, porque resolvés todos los problemas. Tenés un objeto que es, si te olvidas del tema de la cámara, que es muy socialmente aceptado, como es usar anteojos, que ya está la tecnología para lograr una versión que no pese tanto, que no sea tan aparatosa. Además tenés la posibilidad de ver información directamente sobre tus ojos, con lo cual es más privado que tenerlo en una pantalla en la mano. Sí, te reemplaza los auris también, porque te reemplaza los podés auriculares, escuchar. tenés el micrófono, tenés los auriculares, tenés la cámara a la altura de tus ojos para que la inteligencia artificial, que inevitablemente va a estar presente en todos estos productos, entienda mucho más del contexto en el que vos estás. O sea, son como el producto ideal, a falta de lente de contacto que hagan todo eso mismo, Claro. que para eso falta muchísimo. Pero digo, los anteojos, si lográs que sean del tamaño de un anteojo común, son como el producto ideal.
siempre y cuando tengas siempre y cuando se resuelva este tema de el temor de que estén siendo usados para espiarte, más allá de que hoy por hoy haya, y desde hace décadas, haya otras opciones, como cámaras en el broche y en la corbata y en el no sé qué. Pero digo, es interesante porque hay como una vuelta de percepción de algo que venía bastante bien, bastante positivo, y de repente, o al menos eso es lo que se dice, habrá que ver si eso si hay el impacto es real en las ventas. Se está hablando mal de este producto, pero son como esto y lo del arroba tal, me parecía como un buen ejemplo de esto que siempre decimos, de cómo va cambiando el día a día de nuestra vida. Claro. Con algo de tecnología. Yo creo que más allá de esto, hay un montón de otras cosas para hablar en este Control Z, pero lo que podemos hacer es ir a una tanda, un poquito de música, ya que son 1:30, y volver con la segunda parte. Hacemos eso, vamos a escuchar un poco de música y seguimos con más Control Z hasta las 10 aquí en LDFM. ¿Pensabas que un iPod es una nave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llama a las cosas por su nombre. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Este programa es presentado por Nissan Argentina. Te ofrece un plan de ahorro 100% transparente con cuotas fáciles de calcular y sin sorpresas en lo que lees y firmás. Porque no tenemos nada que ocultar. Con una red de 66 concesionarios en todo el país, tu próximo 0 kilómetro es un Nissan. Porque al único lugar a donde vamos es hacia adelante. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. Presentamos el Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI. Diseño ultra compacto y resistente, con una terminación distintiva y colores exclusivos. La pantalla externa más grande e intuitiva te permite usar todas tus aplicaciones sin necesidad de abrir el teléfono. Encontralo en motorola.com o en los stores del país. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Gotta get going, I can't stay here long, 'cause I'm tired of the way I've been pushed around. I'm gonna go back west, gonna find me a brand new home. Well, I'm going up the country, why don't you wanna go? I'm going up the country, why don't you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. Well, I'm going where the water tastes like wine. Well, I'm going where the water tastes like wine. Well, if you jump in the water, you stay drunk all the time. No use in you running, both screaming and crying, 'cause you've got your place, babe, whereas I've got mine.
pasan de las 9 de la mañana, 14 grados 8 es la temperatura y la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Llueve todavía y pareciera que va a llover, aunque sea hasta la tarde, hasta las 4 por lo menos parece que va a estar lloviendo. Mañana dicen que sale el sol, pero bueno, anda a creerles vos. Va a salir el sol, va a refrescar a la noche sobre todo. Sí, hoy a la noche refresca. No tanto la temperatura máxima, sí baja mucho la mínima. Uh-huh. Así que si habían guardado la frazada para dormir a la noche, o una de ellas, quizás es momento de sacarla y darle unos días más de laburo. Igual ya estamos en agosto, ya no, el frío, recontra frío no va a volver, pero sí, al menos el pronóstico para los próximos días dice que va a bajar mucho la temperatura. Lo que también va a cambiar en estos tiempos, sobre todo a partir del 4 de septiembre, es que a nivel mundial deja de estar disponible para siempre, forever and ever, el asistente de Google, el primer asistente de la compañía, reemplazado por Gemini. Okay. Básicamente, para el uso diario no cambia ni en la activación, que sigue siendo con la misma frase o con el mismo gesto. Es como lo mismo, pero mejor. Le podrían haber dejado asistente de Google, y simplemente cambiarle el motor atrás, como hizo Apple con Siri, como hace Amazon con Alexa, que ya, digamos, no cambian el concepto, si cambia el motor que está atrás. Pero en este caso, todo lo que tenía el asistente de Google deja de funcionar y queda todo dentro de Gemini, que al principio era muy malo haciendo las mismas funciones básicas que hacía el asistente de Google, y con el tiempo ha mejorado, o al menos las ha replicado, no necesariamente con la misma utilidad. Se supone que para todas las mismas cosas que podías usar el asistente de Google, que no era consultar la información online, o que no era que pedirle una explicación, sino poner una alarma, ese tipo de cosas, hacen una cuenta, contame chistes, un montón de cosas que al principio el asistente de Google hacía muy bien y que después empezó a hacer no tan bien. Se supone que Gemini lo recupera y lo reemplaza con creces. Así que si por algún motivo tienen una herramienta que no puede actualizarse, pueden llegar a tener problemas. Si es un celular o un dispositivo estándar, debería simplemente hacer el switch de manera transparente, sobre todo en los parlantes conectados, por ejemplo, ese tipo de cosas. Va a cambiar la voz probablemente, porque Gemini tiene otra suite de voces diferentes de las del asistente de Google, pero más allá de eso, el cambio debería ser para bien. Lo que también es para bien es toda una serie de anuncios que se estuvieron dando por estos días, y que son un poco de ciencia ficción, pero que están ahora acá, y que está buenísimo que se estén dando. Uno de ellos tiene con la aprobación en China del primer chip cerebral para su venta comercial. Esto es, hay un montón de compañías desarrollando estos chips que vos te pones en el cerebro, o que mejor dicho, que alguien te pone en el cerebro, y que permiten anotar, medir, detectar las señales de tu cerebro, transformarlas en instrucciones para una computadora y tener una respuesta. Y que en general los casos más vistosos vienen de Neuralink, la compañía que fundó Elon Musk para desarrollar la interfaz, una plataforma que tenga una interfaz cerebro-computadora. Típicamente se usa para gente que tuvo alguna clase de problema, una lesión medular, que hace que, por ejemplo, haya quedado paralítica, cuadriplégica, que no pueda mover un brazo, que no pueda hablar, que tenga algún problema en el que lo que genera su cerebro está bien, pero se corta la comunicación con
la parte del cuerpo que debía recibir esa instrucción. Y entonces lo que hacen estos chips es saltearse ese punto donde se interrumpe la comunicación, y entonces tienen un chip en el cerebro y otro, por ejemplo, hay un caso en Suiza, si no recuerdo mal, de alguien que tiene un chip en el cerebro y otro en la base, en la zona lumbar. Una persona que tuvo un accidente de moto y quedó paralizada de la cintura para abajo porque el accidente le lesionó la espina dorsal, ¿no? la parte nerviosa. Entonces su cerebro le manda una información a las caderas para que caminen y no llega nunca a destino. Entonces lo que hacen estos dos chips es comunicarse uno con el otro y hacer una versión inalámbrica de toda la información que baja por la espalda. Un Y bypass esa persona puede neurológico. caminar. ¿No? Digo, un bypass neurológico. Digo, Exactamente. Saltear Total. donde está cortada la comunicación. Exactamente. 100%. Inalámbrico. En este caso, pero todos estos desarrollos, son todos experimentales hasta ahora. Claro. Son todos que requieren de voluntarios, que no hay ninguna garantía, digamos. Ninguna garantía de su buen funcionamiento y de que no te va a traer problemas a futuro por complicaciones por ejemplo, en el caso de Neuralink, te mete como unos electrodos en el cerebro muy, muy, muy finitos. Eso con el paso del tiempo, el propio cerebro va rechazando esos electrodos, los va cubriendo un material porque los considera un cuerpo extraño y en algún momento van a dejar de funcionar, y si vos quisieras te tendrías que dejarlos ahí y hacerte otro agujero en el cerebro para ponerte otro chip que replique eso, y eso no necesariamente va a ser posible, etc. Lo que hicieron los chinos, o una compañía china en realidad, no es que todo el país, hay una compañía china que desarrolló un sistema similar, pero que en vez de insertarse directo en el cerebro se queda en lo que llama la duramadre, que es como una película que recubre todo el cerebro, o sea que es un poco menos invasivo. Te tienen que hacer un agujero en el cráneo igual, y seguís teniendo un chip en el cerebro, que no es poca cosa, pero no está tan metido. Pero la gracia es que es el primer chip que es autorizado para su venta comercial. Venta comercial no significa que vas a un negocio y te lo compras, pero sí que si hay un hospital que considera que ese chip te puede servir para algo, un médico, lo que sea, está ya todo tabulado para que vayan, compren el chip, te lo pongan en el cerebro, digamos, y supuestamente tengan un efecto replicable, ¿no? Una cosa esperable para que esto suceda. Y es el primer chip de este tipo que se habilita, se autoriza de esta manera, que es que está autorizado para su producción y venta de manera directa y ya no se lo considera como experimental. Esa es una. Menos dramático que eso, pero igualmente útil, hay un grupo de investigadores de la Universidad de California que creó un anillo inteligente como el Oura y como el Galaxy Ring, como estos anillos que vos te pones y te miden los pasos y el sueño y el ritmo cardíaco y la actividad deportiva como alternativa al reloj inteligente o a la pulsera inteligente, y que yo jamás me voy a volver a poner, nunca me puse en realidad, jamás me voy a poner ninguno de ellos después de haber visto el caso de este pibe, el que se le hinchó la batería. La batería interna del anillo, la batería se empezó a hinchar y terminó en el hospital, donde le tuvieron que cortar el anillo con una de esas sierritas para cortar anillos que existen, pero que le venía apretando el dedo porque la batería se venía hinchando, batería que además cuando se hincha tiene el peligro de que se puede llegar a prender fuego, y tenés algo que se prende fuego enganchado a un dedo que no te puedes sacar, o sea, no, claro, todo mal. Pero, suponiendo que resuelvan ese tema, un grupo de investigadores en California
creó un anillo inteligente que no te mide todo eso, aunque debe ser trivial agregar ese tipo de cosas, sino lo que hace es tomar una muestra de tu sudor, del sudor que tenés sobre el dedo, sobre la cara del dedo, la piel del dedo, con un método no invasivo. Esto es, hace como una especie de presión osmótica inversa, entonces te saca el sudor de ese cachito de piel, pero vos no te das cuenta. Y lo copado de eso es que con ese sudor puede medir un montón de cosas, incluyendo y sobre todo la presencia en el sudor de glucosa, cetonas, vitamina C, ácido úrico, lactato y alcohol. ¿Para qué sirve todo esto? La función principal es, si vos tenés diabetes y te tenés que hacer un chequeo regular, que en general consiste en un pinchazo en la yema del dedo para tomar una gotita de sangre para poner en un papel reactivo que lo pones en un aparatito que te dice cuál es tu nivel de glucosa en sangre, que la gente que se lo tiene que hacer está acostumbradísima y lo hace sin pensarlo, pero que sigue siendo una cosa muy molesta porque te tenés que andar pinchando un dedo, tenés que ir cambiando de dedo, qué sé yo, tenés que ir con el aparatito, con las cintas reactivas, con todo. Lo que permite este sistema es hacer todo eso sin pincharte, sin que te duela, sin que te enteres. Entonces, primero lo puedes ir tomando muchas veces más durante el día, lo puedes tomar durante la noche, o sea, tomar las mediciones, quiero decir, tener un control mucho más cercano sobre cómo está evolucionando tu nivel de glucosa en sangre y alguna otra cosa que se puede inferir con esto que decíamos antes, ¿no? La glucosa, cetonas, la vitamina, el ácido úrico, el ácido láctico, etc. Está buenísimo, por ahora es experimental, demostraron que se puede hacer, demostraron cómo se puede hacer, sobre todo, que es lo más importante, y crearon uno, que es un prototipo, con lo cual cualquier compañía puede tomar esto y encontrar la manera de miniaturizarlo más para que pueda ser un dispositivo comercial. Y la verdad que para un montón de gente está buenísimo, incluso si no fuiste diagnosticado con diabetes, así como los anillos que ahora o los relojes que te miden el ritmo cardíaco le han detectado a un montón de gente problemas de arritmias y qué sé yo, que eran suficientemente menores como para que no fueran perceptibles, pero suficientemente significativas como para que requieran un chequeo ulterior con un cardiólogo. De la misma manera vos podrías decir, mira, yo todas las veces que me hice estos análisis me dan bien, pero si tengo esto que me lo mide durante todo el día, durante todo el año, puede llegar a decirme algo, prevenirme de algo que si continúa en esta curva de evolución, en el largo plazo me puede traer problemas o lo que sea. Sí, así que eso está buenísimo. Y el tercer aparatito que apareció por estos días, que tampoco está disponible comercialmente, pero que también puede ser realmente un cambio significativo por un montón de gente, es en una universidad en Corea del Sur, crearon una especie de cápsula potabilizadora de agua que te puede potabilizar 1 litro de agua en media hora, con una particularidad importante, que es que no usa ningún elemento ajeno al agua. Esto es, no tiene cloro, no tiene un filtro, no tiene nada. Simplemente es una cápsula que vos agitás durante 3 segundos para cargar la batería interna y usa electricidad en un proceso que se llama, ya te voy a decir exactamente, inducción electromagnética. No, una cosa se llama electrificación por contacto. Lo que hace es, con esa electricidad, genera un campo eléctrico tan potente, dice la nota, que perfora la membrana de las bacterias y virus que pueden estar en el agua. Electroporación se llama el proceso, y que justamente lo que puedes hacer es potabilizar 1 litro de agua
sin usar cloro, sin usar filtros, sin usar ningún agregado, con lo cual, para zonas donde no hay agua potable, hay más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en todo el mundo, vos podrías, con esto, usarlo. Dura más o menos 500 en esta versión de prototipo que hicieron en la universidad, dura más o menos para 500 litros, para potabilizar 500 litros de agua, y sale creo que $20, una cosa así. Vos podrías potabilizar el agua sin agregarle nada. El sistema tiene sus limitaciones porque el agua tiene que estar suficientemente limpia. Esto es, si el agua está contaminada con otras cosas que son dañinas para la salud humana, claro, no sirve. Pero si tiene mercurio, si tiene desechos industriales pesados, si tiene un montón de cosas, no sirve. Pero para el agua no potable, muy entre comillas, normal, es una alternativa súper eficiente y muy saludable. De nuevo, no es industrial, es un prototipo, etcétera, pero la verdad que está buenísimo que este tipo de cosas sigan apareciendo. Y aparte está bueno, digamos, tanto el anillo como la cápsula esta suenan a cosas que vos podés implementar y que no deben tener alto costo. Y que sin embargo su efecto es sumamente positivo. No digo, ya los chips neuronales, esos sí obviamente son más caros y demás, su procedimiento conlleva más cosas, pero estas cosas son cosas pequeñas que tienen una aplicación muy, muy clara, muy útil y muy directa y que no representan un costo tan grande. Total. Y a mí me siguen pareciendo muy de ciencia ficción. Esto es, que yo pueda ponerme un anillo que en la versión prototipa es medio aparatosa, pero si ustedes vieron los anillos de tipo Oura o los de Galaxy, los de Samsung o lo que yo, es un anillo normal, muy, muy sutil. Y yo poder tener toda esa información transmitiéndose en tiempo real a mi teléfono, y que la inteligencia artificial de mi teléfono lo esté analizando y, no sé, cruzándolo con una IA médica especializada, y que con todo eso me digan, che, mira, no es para tu patrón de evolución de salud coincide con algo que detectamos, que sabemos que de acá en los próximos 5 años vos podés llegar, tal vez en una de esas, si tenés mala suerte, a tener cierta enfermedad. Claro. Pero si ahora haces tal cosa, qué sé yo, lo podés prevenir, o lo podés demorar, o podés cambiarlo, etc. Todo eso me parece espectacular y me sigue pareciendo como muy de ciencia ficción. Lo mismo de, che, estamos en un lugar, no sé, en el medio de la nada, no sé si este agua que hay acá se podrá tomar, no sé qué. Esperá que le tiro la pastilla, que no es una pastilla, es una computadora que no sé qué, y limpia el agua. Y obviamente, si se puede hacer de esa manera, se le pueden agregar otras cosas para que te diga si, por ejemplo, tiene otro tipo de contaminación que hace que sea 100% no utilizable, etc. Así que realmente es una cosa que me parece una locura. Como me parece una locura la otra noticia que nos queda para comentar en este Control Z, antes de que nos tengamos que ir, y que tiene que ver con nuestro amigo Elon Musk, con SpaceX, y con un choque de un cohete de SpaceX contra la Luna. Que uno diría, tan grande es la Luna, no lo podías evitar, campeón. Sí, claro. Queremos llevar calma a la población, tranquilidad. No se trata de un cohete tripulado, sino que en realidad es una parte de un cohete. Ustedes saben que la gracia de los cohetes Falcon 9 de SpaceX es que son reutilizables, a diferencia de lo que fue durante muchas décadas. El cohete va hasta la órbita terrestre y baja, aterriza una de sus partes, pero en este caso había una parte que estaba prevista que, por la posición, por hasta dónde llegó y qué sé yo, se iba a alejar de la Tierra, iba a pegarle la vuelta a la Luna y iba a volver a la Tierra. Solo, es una especie de cáscara vacía de 4 toneladas con tamaño grande. Y la idea era que por cómo despegó y por dónde fue, qué sé yo, la gravedad terrestre no lo iba a capturar, iba a quedar boyando en el espacio, iba a ser atraído por la Luna
iba a ser algo que se usa mucho en el mundo de las naves espaciales, que es usar la gravedad de los planetas y los satélites para acelerar. Lo hizo la misión Apolo, y lo hizo la misión de ahora de Artemis. Artemis. Gracias. Sí. Sí. Entonces la idea era que iba a darle esta vuelta y iba a volver a la Tierra. Pero en el medio se ve que los cálculos no estaban 100% seguros. Y entonces él fue cambiando un poquito la trayectoria de este cacho, de esta chatarra espacial. Claro. Al punto que entró full en la atracción gravitatoria de la Luna. No para hacer este vuelo orbital y volver a la Tierra, sino que se transformó en una especie de bólido que le pegó al cráter Einstein a 8.700 kilómetros por hora. O sea, le hizo una piña fenomenal. No pasó nada, no dañó a nadie, pero de repente hay un montón de gente preguntándose cómo se van a resolver estas cosas que son muy inusuales, pero que ya está demostrado con este caso, que pueden llegar a pasar. ¿Cómo se va a evitar que esto pase a mayores si en algún momento, como se espera, hay una estación espacial, una base lunar con gente viviendo sobre la Luna? ¿Cómo Claro. evitar que no les caiga uno de estos? Porque no puedes evitar que te caigan los meteoritos. Por eso es bastante difícil encontrar un lugar en la Luna que esté protegido. Están viendo si justo en la ladera de un cráter previo, de tal manera que, bueno, la probabilidad de que te pegue algo ahí es muy baja, pero además tenés que ver el tema de, ustedes saben que la Luna pasa de ser súper congelada a estar hirviendo dependiendo de lo que es el día o la noche lunar, que es más extenso en su tiempo que el de la Tierra. Todas las misiones hasta ahora donde fueron humanos a la Luna fueron como no me acuerdo si es en el amanecer o en el atardecer, un momento en el que no hace tanto frío pero no hace tanto calor, porque en el momento del mediodía lunar es sumamente caluroso, nivel que digamos que se derrite todo, entonces, y después se recontracongela. Bueno, todo ese tipo de cosas que hay que resolver. Ahora hay que agregarle una más, que es que guarda con el cohete, que no se nos caiga encima, Y sí. porque sería una picardía. Sí, claro. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo. Por ahora es simplemente un caso aislado de algo que funciona así. Y que en realidad empiezan a surgir estos inconvenientes porque, bueno, se está aumentando la capacidad de exploración. Total. Entonces, bueno, en base a que se vayan construyendo distintos mojones, digo, cuando haya una base, seguramente habrá al lado un láser gigante, no sé. Algo. Sí. Una red de contención. Una red, total. Sí. No, en general, sí. Parte de una idea que está dando vueltas hace mucho es buscar alguna suerte de caverna o algo, Claro. de tal manera que, porque además es como más fácil de construir todo, de tal manera que está todo el mundo bajo luna, y con eso te guareces de las inclemencias del clima lunar. Minería lunar. Pero bueno, sí. Nada de esto tiene que ver con lo que normalmente hablamos en este Control Z, pero son las cosas que nos gusta mencionar y de las que seguro hablaremos el próximo jueves, cuando hagamos un nuevo Control Z a las 9 de la mañana, porque ahora nos tenemos que ir. Así es, hemos llegado al final a las 10 de la mañana. Le agradecemos a Hernán en los controles y nos despedimos hasta el próximo jueves. Así es, chau. Chau. Somos radio en vivo. Somos podcast.